Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Drimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Tri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre textos del Srimad Bhagavatam o aquellas maravillosas actividades que el Señor desarrolla en compañía de sus devotos. Nunca olviden eso. Srimad Bhagavatam, el título, más o menos significa actividades maravillosas del Señor. Y el Señor, por supuesto, siempre realiza las actividades en compañía de sus devotos puros. O sea, el Señor realiza sus actividades eh, prácticamente a través de sus devotos puros. De hecho, las energías del Señor son como devotos puros del propio Señor, y el Señor realiza todas sus actividades a través de sus energías. Por tanto, y demás, devoto puro y suprema personalidad de Dios nunca están separados. En la medida en que usted escucha y reflexiona después con calma, en la medida en que usted va desarrollando fe en lo que las escrituras hablan sobre la suprema personalidad de Dios, en la medida que usted va desarrollando fe en la veracidad de la existencia del Señor como persona suprema, en la medida que usted va desarrollando fe en sus cualidades y en la posibilidad de establecer una relación directa, estrecha con el Señor Supremo, entonces en esa medida usted también va a experimentar la certeza de la compañía del Señor Supremo, porque el Señor Supremo es una compañía cierta, completamente cierta para su devoto. El Señor Supremo nunca puede estar lejos de su devoto. La cuestión está en que nosotros, las criaturas enredadas en este mundo, nuestra atención está tan hundida en nuestro propio mundo que no podemos percibir la compañía del Señor Supremo, pero el Señor Supremo siempre está con su devoto. Pero la diferencia que hay entre la compañía que el Señor Supremo o cómo el Señor Supremo es percibido con su devoto, por su devoto como compañía, y cómo no es percibido por otro, es que el devoto lo percibe conscientemente y amorosamente. Esa es la diferencia. Él está siempre en todo porque no puede dejar de estar en nada, pero el devoto lo percibe directamente. Entonces, la práctica del servicio devocional nos lleva a ir preparándonos para comenzar a percibir al Señor Supremo. La fe se hace cierta cuando uno comienza a percibir, sea verdad. Uno puede mantener fe en algo, perfecto, fe en algo, hacer el esfuerzo por mantener esa fe, pero hasta que uno no comienza a percibir, como se dice en Cuba, señales, percibir, entonces uno, wow, ratifica su fe. Entonces el devoto puro siempre está en compañía del Señor, y el Señor siempre está en compañía del devoto puro. Entonces acá habíamos comenzado ayer a partir del verso número 4, donde comienza a introducir la historia, donde se va a hablar sobre las circunstancias en las cuales se habló por última vez el Srimad Bhagavatam hace un poco más, sí, 5.000 años aproximadamente. Entonces, veíamos que en un bosque sagrado de nombre de Misirania, un grupo de sabios se habían reunido para realizar un sacrificio en honor a la suprema personalidad de Dios, para complacerlo, y un sacrificio que tuviera 1.000 años de duración. Y este sacrificio tenía también, por supuesto, como propósito el bien de toda la humanidad. De ahí partíamos que las grandes almas tienen siempre un propósito que parece dos, pero es un único propósito.
lograr el bien de todas las entidades vivientes, o sea, siempre están meditando en cómo contribuir al bien de toda entidad viviente y al mismo tiempo satisfacer al Señor. Porque el bien superior de toda entidad viviente coincide con la satisfacción del Señor. Y el bien superior de toda entidad viviente, el único que lo puede revelar, el único que lo puede lograr o puede indicarnos, puede guiarnos en cómo conseguirlo o puede revelarlo, es el Señor Supremo en su forma de Vishnu, porque Vishnu, la manifestación del Señor, cuyo papel fundamental es preocuparse y mantener a la entidad viviente en este mundo mientras le va indicando el sendero de escape o el sendero de salida. O sea, Vishnu vela por el bienestar. Brahma crea el universo, Shiva vuelve a diluirlo y Vishnu es quien lo mantiene y para eso tiene que hacer un trabajo de velador. Él vela por el bienestar, o sea, mantener el universo para que la entidad viviente tenga chance de recapacitar, ¿verdad? Porque si diluyen rápido el universo, la entidad viviente vuelve a quedar no manifiesta, por tanto no consciente completamente y no puede recapacitar sobre su estado de perdición. Para eso tiene que estar manifiesta. O sea, si la entidad viviente no está manifiesta, no puede, quiere decir que no puede desarrollar conciencia. Y si uno no desarrolla conciencia, no puede desarrollar conocimiento. Y sin conocimiento, uno no puede observar lo perdido que está y por tanto no puede buscar tampoco el camino o la ruta de salida hacia dicha perturbación. Por tanto, el primer paso para que la entidad viviente pueda tener la oportunidad de recapacitar es hacerla manifiesta. O sea, despertarla del propio cuerpo del Señor y darle la oportunidad. Este despertarla es entre comillas, ¿no? Aunque sea despertarla en el mundo ilusorio, pero aunque sea ella se identifica con algo. Es un sueño de identificación ilusoria, pero al menos allí va cobrando conciencia material, pero va cobrando conciencia. Y después en el camino el propio Señor le va indicando la manera de purificar esa conciencia hasta que esa conciencia se hace conciencia despierta real y entonces desde allí puede observar su penosa situación y puede decidir, incluso decidir por conveniencia propia, querer escapar y ahí comienza la búsqueda de un sendero. Entonces, ese es el signo de las grandes almas, siempre preocupadas por el bienestar total. Las grandes almas no clasifican amigos, enemigos, familiares, no familiares. Las grandes almas han comprendido, han visto almas dentro de cada entidad viviente y han comprendido que todas ellas estamos sufriendo del mismo mal, aunque lo estemos haciendo de modo diferente y parezca que unos sufren más que otros, ¿verdad? Nos puede parecer que un caracolito caminando, o sea, caminando no, él no camina, o sea, desplazándose con lentitud tan frágil que puede ser aplastado por cualquiera, sufre más que un ser humano que se desplaza en su automóvil a gran velocidad por la autopista, en verdad, nacional. Pero en verdad no es así, ambos están sufriendo. Y están sufriendo del mismo gran sufrimiento, el sufrimiento de estar atrapados en la ilusión de Maya, la energía externa del Señor. Lo que están experimentando este sufrimiento desde sus maquinarias específicas, desde sus cuerpos específicos y desde sus tendencias internas específicas. Pero el sufrimiento realmente visto a los ojos del sabio es el mismo. Por tanto, toda criatura tiene la misma necesidad de ser liberada del sufrimiento. Si hacen un recuento por los personajes más reconocidos de la historia y más populares, los que dieron después el surgimiento de diferentes doctrinas o caminos filosóficos, ¿verdad? Van a ver que todos ellos se preocupaban por lo mismo. O sea, por el bienestar completo de la entidad viviente, porque todos ellos vieron con ojos claros el sufrimiento. Todos ellos, absolutamente todos vieron el sufrimiento, pero no lo vieron externamente, sino que comprendieron la causa verdadera del sufrimiento y comprendieron el verdadero sufrimiento, la raíz de todo sufrimiento y por tanto con sabiduría, por supuesto con gran inteligencia, dijeron: si resolvemos la raíz, si cortamos la raíz, entonces todo el árbol del sufrimiento se seca.
Vamos a suponer que usted quiere arrancar las hojas de un árbol, todas las hojas de un gran árbol. Usted puede ir hoja por hoja, ¿verdad? Y ya, se va tremendo tiempo y peligroso. Segundo, usted puede cortar gajos enteros, ramas enteras, y esas ramas cuando caen, ya caen unas cuantas hojas con ellas, las que pertenecen a la rama. Pero aún así es muy trabajoso, usted tiene que cortar todas las ramas y tiene el peligro que cuando corte una rama, esa rama vuelva a prosperar después como un retoño, ¿verdad? Con nuevas hojas. Usted puede cortar el árbol por el tronco, pero aún así sabemos que los árboles pueden retoñar a partir del tronco también con ramas nuevas. Usted puede cortar la raíz de un árbol. Y sabemos que si usted corta la raíz de un árbol con precisión, no hay posibilidad de que haya retoño de ningún tipo y entonces el árbol deja de alimentarse y todo se seca. Ramas, tronco, incluyendo las hojas. Por tanto, las hojas mueren y caen. Entonces eso sí hicieron ellos. La inteligencia de ellos fue esa. ¿Cuál es la raíz? Vamos a buscar la raíz del sufrimiento de la entidad viviente y vamos a tratar de explicárselos a ver si ellos lo entienden, pero vamos a explicárselo de un modo simple según la época y el lugar. Por eso, las grandes almas siempre dieron un mensaje, el mismo mensaje, pero de un modo diferente, porque era dependencia a aquella época, lugar, ¿verdad? Y al propósito de la situación específica también de cada momento, pero todo es el mismo. ¿Cómo terminar? ¿Cómo podemos cooperar en el sentido de que la entidad viviente, o sea, usted y yo y todos en sentido general, terminen con el sufrimiento? Claro, la entidad viviente no está realmente consciente de ese sufrimiento original. Uno está consciente, a veces uno dice, ay, este mundo, qué sufrimiento, cuando uno está pasando por una situación determinada donde el cuerpo y la mente están totalmente perturbados y esa perturbación no es placentera. Entonces, cuando uno se acuerda de decir o de hablar de sufrimiento en este mundo. Pero mientras eso no pasa, entonces uno incluso puede hablar de gozo, o sea, de lo mucho que este mundo tiene de gozo y por lo tanto no hay necesidad de preguntarse cuál es la manera de salir, porque uno en ese estado obnubilado de gozo, en ese estado atrapado en las reacciones bioquímicas del cuerpo, porque ese es el gozo del cuerpo. El gozo del cuerpo o el gozo a través del cuerpo, porque realmente el cuerpo no goza, el gozo a través del cuerpo no es más que un gozo bioquímico. O sea, literalmente lo que la entidad viviente está viviendo en ese momento, ella está gozando de cómo ciertos elementos o compuestos complejos de naturaleza bioquímica se mezclan con otros y al mezclarse producen ciertas reacciones bioquímicas también, que eso hace ciertas reacciones sobre los órganos o algunos órganos específicos que desencadenan ciertas respuestas que ya son automáticas o condicionadas y esas respuestas dan un oleaje de algo que la entidad viviente percibe como wow, placentero. Así que literalmente es un gozo bioquímico, de naturaleza bioquímica. El gozo de la mente es un gozo eléctrico. Y un gozo eléctrico, cuando usted por alguna actividad mental allí, usted está teniendo una alegría, teniendo algo que usted, wow, estoy feliz, ¿verdad? En la mente, en este caso ya, por la mente, bueno, un gozo eléctrico, porque eso viene de que la red de neuronas en algún área específica que está vinculada a una serie de recuerdos y también de reflejos y acciones que están relacionadas con la experiencia de gozo, ellas se activan, pero las neuronas funcionan con energía eléctrica. El enlace que ellas tienen son enlaces también eléctricos. El básico, el enlace básico, o sea, cómo ellas transmiten su información, utiliza un mecanismo eléctrico porque es superior al enlace más primitivo del cuerpo, por eso el cerebro se forma de último, se perfecciona en ese sentido. Aparte, su trabajo es mucho más complejo y tiene que ser a una gran velocidad. La electricidad es más rápida que las reacciones bioquímicas del cuerpo. Por tanto, aquello que llamamos gozo en nuestra vida no es más que bioquímica y electricidad combinada de manera diferente. A veces se combinan de forma no placentera
y a veces se combinan dejando un oleaje placentero o una experiencia placentera en la entidad viviente. Entonces, realmente la entidad viviente no está teniendo un gozo real. Y de eso hablan las escrituras. Mira, aunque parezca que estás gozando, aunque parezca que estás muy bien, aunque parezca que estás viviendo una historia maravillosa, debes saber que aún así eso está sucediendo dentro de una cárcel, y en esa cárcel es inevitable 4 factores, o al menos siempre están en la posibilidad de sucederte. El nacimiento y la muerte, que sucede en todas las dimensiones del plano de conciencia material, y la enfermedad y la vejez, que no suceden en todas, pero sí en gran parte de ellas. O sea, están allí. Y el simple hecho de estar encapsulado en un lugar donde no puedes desarrollar a plenitud tus potencialidades, ya eso es también un sufrimiento. Entonces la entidad viviente. Entonces las grandes almas, eso. Entonces cuando usted vea a un niño, una persona grande también, pero un niño que así de manera natural tiene sensibilidad hacia el sufrimiento de los animalitos, de los demás, o tiene preocupación, ¿verdad?, por cuidar o de las maticas, cualquier cosita, cualquier cosa que tenga vida y es cuidadoso. Nadie se lo enseñó, naturalmente es así. Wow. Usted debe pensar que con anterioridad esa criatura de alguna forma ha tenido algún tipo de roce con un avance hacia la modalidad de la bondad, y entonces usted debe con mucho cuidado eh, y ir reforzando eso, pero sin convertirlo en alguien hipersensible, porque va a sufrir mucho, sino en tratar de poquito a poco ir encaminando para que logre equilibrio entre sensibilidad y conocimiento. Eso usted debe de apoyarlo, porque eso no es lo común que el niño se va a encontrar cuando vaya creciendo. Él se va a encontrar en una sociedad que normalmente no hace eso. Pero usted debe apoyarle esa idea, porque él por adaptación va a tratar entonces de negarse al mismo y volverse alguien insensible para coincidir con sus compañeros de aula, de pueblo, de barrio, ¿verdad?, de clase, ¿verdad? Y porque los sensibles, las personas sensibles son o acusadas, o sea, mira tú muy sensible, qué sé yo, y el ser humano necesita grupo, necesita agruparse, y por tal de hacer eso posiblemente sacrifique su sensibilidad, pero no, la sensibilidad en ese caso es un tesoro, pero la sensibilidad sin conocimiento o la sensibilidad sin regulación es una tortura creciente. La persona sensible simplemente que tiene sensibilidad, pero no tiene conocimiento, o sea, no es capaz de ver que eso que le despierta su sensibilidad, su sufrimiento interno, en verdad no es tan así como él lo está viendo. Entonces esa persona sufre mucho, y de hecho la sensibilidad se queda a un nivel de trastorno del sistema nervioso central. O sea, la sensibilidad por sí sola no es la cuestión. La sensibilidad por sí sola tampoco sirve de mucho, nos guía muchas veces hacia el desastre. Esa sensibilidad tiene que ser vista desde el conocimiento. Tenemos que necesitar a alguien que nos vaya explicando poquito a poco, o nos vaya ayudando a salir del plano de la sensibilidad, por decirlo así, más ingenua o primitiva, y llevarnos al plano de la sensibilidad iluminada. Porque la sensibilidad iluminada no es la sensibilidad esta que viene de lo que yo estoy viendo directamente, o estoy escuchando, o estoy sintiendo con el tacto, o sea, a través de los 5 sentidos, no. La sensibilidad iluminada viene a través de la inteligencia. O sea, quien despierta mi sensibilidad y quien guía mi sensibilidad es mi inteligencia, y no mis 5 sentidos, porque a fin de cuentas los 5 sentidos son de naturaleza corporal, pero no son más que la expansión de la mente. Así que meterse en la sensibilidad a ese nivel es simplemente seguir enredado en los planos de la mente, porque somos merced de las emociones. Las emociones son hijas nacidas entre el cuerpo y la mente. El cuerpo y la mente, de una forma apasionada o tormentosa, se juntan en un momento dado bajo una circunstancia determinada, y sin quererlo y sin planificarlo sale un hijo no deseado, la emoción. Entonces la emoción es una hija de cuerpo y mente. Entonces la sensibilidad, cuando está libre de la inteligencia, se queda atrapada en emoción.
se convierte en un torrente de emociones y sabemos que las emociones bloquean nuestra capacidad superior de ser lúcido, de ser inteligente y por tanto en vez de guiarnos hacia la liberación y hacia la coordinación de una buena respuesta en nuestra vida, lo que hace es perturbarnos. Nadie bajo una emoción o bajo un grupo de emociones o una tormenta de emociones puede reaccionar de manera sabia. No es posible. A no ser que controle esa emoción o a no ser que trascienda la emoción, o sea, a no ser que se sitúe en la inteligencia que está por encima de la mente, nadie puede reaccionar de una manera sabia. Por eso siempre se nos dice que en las emociones, si tenemos la oportunidad de esperar un poco y no reaccionar, no responder, no dar una respuesta, no tomar una decisión en ese momento, que lo hagamos. Porque es probable que si la tomamos, sea la decisión menos favorable. Entonces, los grandes sabios, las grandes almas, la preocupación por el bienestar. Las grandes almas nunca quieren el malestar de nadie. Preocupación por el bienestar significa que no tienes en cuenta el malestar, o sea, el malestar no existe en tu vida. Tú no quieres malestar, en ti no surge idea de malestar, eso lo podríamos traducir, idea de odio, rencor, mal pensamiento hacia alguien. Eso no se puede fingir. No podemos tratar de que si tenemos cierto pensamiento negativo hacia alguien, fingir que no lo tenemos. Tenemos que reconocerlo, tenemos que ver de dónde viene, tenemos que trabajar con él, tenemos que observarlo y tenemos que, a través del conocimiento poco a poco, permitir que eso se vaya aclarando, que la luz del conocimiento vaya lanzando luz sobre esa tiniebla y se vaya aclarando hasta que veamos la realidad de los acontecimientos. Entonces el rencor, el odio, el pensamiento negativo con el tiempo se irá disolviendo y se irá quedando sin carga emocional. Retirar de algo la carga emocional es muy importante porque lo que más nos ata a algo y lo que más nos impide zafarnos de algo es la carga emocional que hay aparejada con ese recuerdo, con esa imagen, con lo que sea. ¿Verdad? Nosotros como seres humanos vamos creciendo a través de tres elementos básicos. Los elementos de lo afectivo y lo cognitivo, o sea, la parte esta de los sentimientos, las emociones, o sea, el cómo vivimos algo, cómo lo experimentamos, lo que causa en nosotros. Eso es lo afectivo. Y la parte de lo cognitivo es cómo interpretamos algo, cómo lo percibimos, cómo lo interpretamos, qué significado lo damos. Y eso, la unidad de eso genera una conducta, o sea, lo conductual, una respuesta. Pero esa respuesta después va generando el mismo ciclo. Las respuestas que damos, entonces trae consigo de nuevo un significado, trae una emoción, eso genera una conducta y así quedamos encarcelados en lo que llamamos programaciones. Ahora, ¿qué pasa? De lo cognitivo, de lo afectivo y lo conductual, lo cognitivo es lo que tiene mayor peso por su mayor perturbación, o sea, su mayor profundidad. Porque disculpa lo cognitivo, lo afectivo, porque lo afectivo se encuentra entre lo cognitivo y lo conductual. Tiene un poco de conductual, tiene un poco de cognitivo, vamos a recordar que nace en la frontera cuerpo-mente e implica y afecta a ambas cosas, a la subjetividad y a la vida objetiva. Por tanto, es lo más profundo, lo más perturbador, lo más potente. Entonces, cuando nosotros logramos poquito a poco ir liberando la carga afectiva o esa carga de emociones perturbadoras que hay anclada a algo, en la medida que eso se va liberando, entonces nosotros vamos sintiendo un mayor grado de libertad y vamos ganando en claridad. Porque entonces lo cognitivo lo podemos ver con más claridad, o sea, podemos utilizar un poquito más los patrones mentales hasta que lleguemos incluso a la inteligencia. Y lo conductual o la respuesta que damos frente a cada cosa o el modo funcional de nuestro cuerpo también va cambiando. En esa medida ayuda mucho también la meditación y la relajación, o sea, en la medida que yo voy siendo consciente de un estado que tengo perturbador, en la medida que trato de
de quedar allí, o sea, de tomar conciencia de ese estado y de tratar de no responder, de tratar de no hacer lo que acostumbradamente hago en ese estado, de tratar de no generar pensamientos que lo refuercen o observar esos pensamientos, pero tratar de yo mantenerme lúcido ahí como observador, como observador. Es difícil, pero lo ensayas hoy, lo ensayas mañana, cada vez que ese estado esté presente, lo observas. Y si no está presente, lo puedes recordar en tu mente, él se activa y tú lo observas, pero tratando de mantenerte observándote a ti lo más lo más tranquila posible y respiras y si te remueves un poco, respiras y vuelves a entrar y ahí observas ese estado y permita que sucede, pero sin generar comportamiento, sin generar tampoco pensamiento allí. Entonces va a llegar un momento en que ese estado va perdiendo fuerza, eso afectivo, ese registro afectivo va perdiendo fuerza, porque para él mantenerse necesita un comportamiento y un pensamiento. Si él no genera un comportamiento para que tú lo realices de acuerdo a él y si él no genera un pensamiento para que tú lo refuerces, él no se puede mantener. El estado afectivo, la emoción por sí sola no se puede mantener, o sea, no puede fortalecerse. Porque por eso ella genera comportamiento y pensamiento. Una cadena de pensamientos, una historia de cualquiera, es lo que en Cuba se le llama darse cuerda. Una emoción tiende a generar una cadena de pensamientos que te hace un discurso mental donde tú en un segundo creas una historia de lo que va a pasar. O sea, tú en tu propia mente ya vas prediciendo lo que va a pasar. No es una predicción, es una locura creativa. O simplemente vas reviviendo de nuevo algo que ya pasó, pero tú lo vuelves a vivir. O sea, genera pensamientos, genera una secuencia de pensamientos, regenera una realidad en tu mente, pero guiada por esa emoción y marcada por esa emoción, por el tinte o el color de esa emoción. Y genera después un comportamiento en ti, una conducta. O sea, cosas físicas que pasan a nivel fisiológico y también comportamentales a nivel ya volitivo. O sea, que ya tú sales y lo haces, lo dices, lo hablas, das un golpe o lloras o sales corriendo o lo que sea. Pero si yo logro entonces ir debilitando el ancla o la atadura que esa parte afectiva, que esa huella trastornada tiene o está ejerciendo sobre mí y voy ganando en independencia. Ese es el fin de la práctica del Shoah. Fin de la práctica del yoga en ese sentido es que usted descubra y gane en el sentido de su independencia. Realmente usted como alma espiritual, realmente usted como chispa espiritual, realmente usted como átomo espiritual, usted no está sujeto de forma obligada ni a las emociones, ni a los sentimientos, ni a la parte cognitiva, ni a la parte conductual, a ninguna parte, porque todo eso sucede a nivel de los elementos materiales. Eso lo vimos en el Gita, pero tenemos que comprenderlo. Siempre que tenga la oportunidad voy a recaer en cosas que hemos visto, pero que hay que comprender, porque una cosa es verla y otra cosa es comprender. Una cosa es escuchar algo y otra cosa es comprender. Todo lo que sucede en tu vida sucede en la combinación de elementos. Capítulo 13 del Bhagavad Gita, el Señor habla sobre el campo de la acción. O sea, el Señor explica que el conocimiento significa comprender el campo de la acción y al conocedor del campo. El campo de la acción es la energía material, en este caso el cuerpo-mente, que está compuesto por 24 elementos más la combinación de esos elementos, o sea, más las tres modalidades de la pasión y lo que surge de las combinaciones de esos elementos. O sea, la tristeza, la ira, el apego, el desapego, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que llamamos nuestra vida. Nuestra vida es lo que se dice el campo de la acción. O sea, todo sucede allí, en la combinación de los elementos de la energía material. Nada sucede en el alma. Ahora, en ese campo de la acción, llamado Kshetra en sánscrito, hay un observador que está siendo arrastrado por esa acción, que está viviendo a plenitud esa acción, pero está dormido, está siendo arrastrado. Ese es el alma.
pero ella es espiritual, ella no pertenece a los elementos materiales, ni tampoco, por tanto, puede ser afectada por ella. Pero como ella se identificó, porque ella está allí desde que ese campo se fue formando, y ella se ha ido identificando con todo ese campo, ella se siente que es el campo de la acción. Por tanto, cualquier movimiento que haya en el campo de acción que nosotros le hemos etiquetado como tristeza, le va a afectar a ella. Wow, estoy triste. Un momento de preocupación, estoy preocupada, estoy adolorida, mi pierna está sintiéndose tensa, mi no sé qué cosa, estoy lo que sea, ¿verdad? Pero dice que también dentro de ese campo hay otro conocedor, pero este es un conocedor que está en todos los campos al mismo tiempo. Ese es el Señor Supremo. Entonces dice que conocimiento es conocer al campo de la acción y al conocedor en el doble sentido, el particular, o sea, el alma específica y el Señor Supremo. Entonces, iluminación significa cuando el observador del campo de la observación de verdad se vuelve observador. O sea, cuando empieza a observar todo el drama, en vez de ser arrastrado por el drama, empieza a observarlo, ¿verdad? Hay un fragmento de Tagore muy iluminador con respecto a esto que dice, si durante la noche lloras, entonces no podrás ver las estrellas. Si durante la noche lloras, entonces no podrás ver las estrellas. O sea, si estás metido en el campo de la acción, si estás metido y muy identificado con todo el drama que está pasando en él, creyéndote que tú eres parte de él, entonces no podrás ver las estrellas, no podrás verte a ti como criatura independiente espiritual, ni al Señor Supremo como tu compañero eterno. Entonces el sentido de la práctica, el sentido del yoga, cuando Patanjali habla de detener las impresiones mentales, primero erradicarlas y después detener su creación, se refiere a esto. Tenemos que darnos cuenta del campo de la acción, cómo es que funciona todo este conjunto, cuerpo y mente, y cómo estamos siendo arrastrados por él debido a nuestra identificación, o sea, debido a nuestra ignorancia. Nos estamos creyendo que somos un elemento más, o peor aún, estamos creyendo que somos el resultado de la mezcla de esos elementos. ¿Ya? Ese es de eso de la ciencia, cuando te enseñas, no, nosotros somos el resultado de esto y de aquello, de la evolución, de no sé qué, no sé cuánto. Entonces te refuerza y dice, ya, pero somos criaturas espirituales, somos átomos espirituales. Eso es lo que somos. Somos partículas del Señor, somos chispas del Señor. Y eso es necesario. Entonces, para eso ayuda en este sentido eso. Ayuda en este sentido, yo primero creer en la posibilidad lógica de que eso tiene lógica, de que esa explicación tiene lógica, y segundo, comenzar a observarlo por mí mismo. Entonces tengo que reservar tiempos de silencio para mí. Se puede hacer en cualquier circunstancia, pero es casi imposible que una persona no entrenada lo pueda hacer en cualquier circunstancia. Por eso las enseñanzas siempre son graduales. Primero, siempre es recomendable buscar un espacio, un momento, un tiempo y unas circunstancias que me sean favorables. Vamos a recordar que estoy identificado con el cuerpo y la mente. Por tanto, cualquier cosa que reciba a través de los sentidos me va a tender a perturbar. Va a desencadenar en mí programaciones, algunas débiles, fáciles de controlar, pero otras fuertes. Por tanto, y bajo esas programaciones, yo voy a ser arrastrado como un robot a actuar. Aquí uno lo dice en Bhagavad Gita, que es aquella fuerza tan extraña que me obliga a actuar aún cuando yo no quiero. Pedro también lo pregunta al Señor Jesús, ¿verdad? O sea, ¿por qué es que a veces hago cosas que no quiero hacer? Esas son las programaciones mentales. Krishna le dice a Arjuna acá en Bhagavad Gita, esa es la lujuria, la enemiga número 1 de la viviente, ¿verdad? Y la lujuria no es más que los lazos de apego establecidos con más firmeza. O sea, cuando el apego se vuelve muy firme y se vuelve dueño de aquel que está apegado, entonces eso se llama lujuria. Entonces, la respuesta es la programación. Esa lujuria, cuando entra al campo de la mente, se le llama programación mental. Entonces yo tengo que, si busco unas condiciones
donde se activen las menores programaciones posibles. ¿Qué significa esto? Trato de buscar unas condiciones donde los estímulos sean los menos posibles, donde la bulla sea lo menos posible, donde los estímulos de movimiento, o sea, que yo capto con los ojos, sean lo menos posible, donde los olores sean lo más controlados posible, o sea, un olor dominante que me dé serenidad, donde nada me estimule el tacto, o sea, ¿verdad? Incluso hay métodos antiguos, ¿no? Donde se recomendaba incluso vender los ojos, tapar los oídos con algo para una persona que no pudiera. Pero el lío está que había que buscar una circunstancia determinada. ¿Para qué? Para comenzar a hacer silencio. Este silencio significa hacer silencio del observador, hacer silencio y tratar de ir sabiendo que el objetivo de ese ejercicio, de esa práctica, es tratar de independizar. Yo tengo que independizar al observador, o sea, a la conciencia, tengo que independizarla de todo lo que va sucediendo poco a poco, no en un día, no lo voy a lograr en un día, en el cuerpo, de lo que va sucediendo fuera de él y de lo que va sucediendo en la mente. Como allí yo estoy y tratando, si tengo algún ejercicio de respiración lo hago que me ayuda a relajar más el cuerpo, reviso el cuerpo así con la mente y si encuentro algún músculo, alguna zona tensa, la aflojo, o sea, voy conscientemente relajando. Si me siento inquieto, trato de ver, ¿no?, por qué esa inquietud y trato de irla aquietando, ya sea con respiración o con cualquier técnica o herramienta que yo conozca. Y en esa medida mi cuerpo y mi mente se van a ir aflojando, pero cuando se vayan aflojando va a venir un oleaje, ya sea del cuerpo, una sensación incómoda o de la mente, para que yo reaccione. Y entonces yo, si me es posible, no voy a reaccionar. Voy a ver el oleaje, voy a observar ya que está lista mi reacción, como en las competencias de atletismo, o sea, están en la salida, listos los corredores, pero yo no voy a disparar, yo no voy a decir fuera, como se dice en las competencias, listo, fuera, no. Yo voy a tratar de dejar que esa respuesta se quede allí hasta que pierda fuerza. Y hay respuestas que van a ser fuertes y que no voy a poder impedirla y involuntariamente las voy a hacer, pero voy a decir, caramba, para la próxima tengo que ser un poquito más cuidadoso en este sentido y observarla mejor para que no se me escape. Y es un trabajo duro y lleva tiempo, pero es magnífico porque después usted va a ir logrando que las sensaciones del cuerpo, los movimientos de la mente, etcétera, etcétera, sucedan allí, pero usted se dé cuenta que no están sucediendo en usted, que usted está ganando en independencia. Cuando eso sucede, eso se llama el principio de la liberación. Usted se está comenzando a liberar. ¿Dónde ocurre la primera liberación? En la toma de conciencia de que es posible. Cuando usted toma conciencia de que algo es posible y lo toma por experiencia propia o al principio lo toma por fe, esa es la primera parte de la liberación. La liberación nunca ocurre sin usted creer o tener la prueba de que ella puede ocurrir. Cuando usted gana en confianza, wow, mira, es posible. Mira cómo fue posible que yo hoy lograra en mi ejercicio de hoy permanecer así tranquilo, observando, sin mezclarme, frente a un recuerdo, frente a una sensación que hasta hoy yo no había podido eh, controlar. O sea, controlar significa mantenerme quieto. Eso es controlar. No tengo que cambiar nada. No tengo que frenar mis sensaciones. No tengo que trabajar con mis recuerdos. Estamos hablando de un ejercicio simplemente de independización. No hay que hacer nada. Porque para hacer todo eso, de controlar y cambiar, hay que ganar después en conocimiento. Pero lo primero es independizar. Voy a independizar. El primer objetivo es tomar conciencia de que yo puedo independizarme porque de verdad, según mi naturaleza, y mi alma es independiente. No tengo nada que ver con los elementos materiales, cuerpo, mente, ni con nada de lo que hay en ellos. Ellos son un producto de mi ilusión, de mi identificación, de mis deseos, pero en verdad yo no tengo nada que ver con ellos. Y yo quiero y puedo irme liberando. No para diseñarlos, no para negarlos, no, sino para dirigirlos mejor. Porque cuando yo esté independiente de ellos,
puedo ejercer mi verdadera posición de director parcial, porque es solo director parcial, no somos el director supremo, pero director. Y empiezo entonces desde la inteligencia, desde la posición del observador guiado por el conocimiento, empiezo a reorganizar mi cuerpo-mente de manera completamente sabia y mi vida, por supuesto, se va a transformar completamente. Después, por supuesto, voy a conocer al Señor Supremo y ya no voy a querer ser el director, voy a querer que sea el director, pero eso es otro camino, ya eso es otra etapa. Pero primero tengo que independizarme, tengo que ganar en independencia. Y para ganar en independencia hay que proponerse la práctica diaria. ¿Ya? Y si estoy cantando el santo nombre, aprovecho el santo nombre. O sea, gano en independencia, ¿sí? Me monto, o sea, me ubico, pongo mi atención en el santo nombre y desde allí lo tomo como asiento, como burbuja, como atmósfera, y empiezo a observar mi cuerpo, a observar mi mente, a observar todo allí en el santo nombre. Entonces, hay que hacerlo. No lea tanto, no debata tanto sobre tantas teorías, no se confunda tanto y comience a trabajar. Comience a trabajar. La literatura no está hecha como meta, la literatura está hecha como impulso, como incentivo para que usted comience a trabajar. Deja de seguir midiendo la misma madera, deja de seguirla midiendo y vete para la carpintería y empieza a transformarla. Pero si no tienes constancia, si tienes justificaciones, si no tienes fe, si crees que eso no es posible, ¿no? Bueno, entonces hay que cultivarla, entonces revisa tus asociaciones, con quién te estás reuniendo, con quién estás conversando, qué estás leyendo, porque algo ahí anda mal. No estás contribuyendo a tu propio proceso de liberación. Entonces en este bosque de la misirania, esos sabios que eran ya completamente independientes, se habían comprendido como almas espirituales, estaban ahí deseando el bien de todos, pero sabían que el bien solamente podía venir de la suprema personalidad de Dios. La suprema personalidad de Dios puede hacer llegar su bien a través de, ¿verdad? A través de un hombre inteligente que cree una fórmula para una vacuna, a través de no sé qué, a través de no sé cuánto, pero el bien no viene de ese actor, de ese el personaje, ni del hombre inteligente, ni de esta fórmula, no. El bien original viene del Señor Supremo, que es quien permite y revela algo a alguien específico. Entonces, el bien, la fuente real de cualquier bien, la fuente real de todo lo que usted esté pretendiendo relacionado al bien para usted, viene del Señor. Déjate de dar más vueltas, déjate de pensar que el bien viene de aquí, que el bien viene de allá, todo de la red más compleja que venga el bien, pero si buscas el origen de esa red, es parte en un solo punto. El hilo, la madeja tiene una sola punta, o sea, donde inicia es una sola punta y termina en otra, que vienen a ser en la misma. Ese es el Señor. Entonces ve a la punta de la madeja y comienza a reflexionar en esa punta y date cuenta cómo esa punta es el sustento de todo y deja de estar en tus confusiones, en tus complejidades. Busca la punta, encuentra la punta, independízate de la madeja, encuentra la punta y entrégate a esa punta del llamado de Simbapata. Entonces allí veíamos que en esa reunión había alguien que era el de mayor edad llamado Sutta Goswami, y este Sutta no solo era el de mayor edad, sino que también había sido un buen discípulo de todos sus maestros, había sido sencillo y sumiso, y por eso todos sus maestros le habían concedido la gracia de transmitirle una comprensión profunda que no cualquiera puede entender. Por tanto, este Sutta Goswami estaba listo para explicar. Pero además de eso, también era ducho en otras teorías y tendencias que en su época eran prominentes. Las había conocido, comprendido todas para poder ver los puntos débiles de cada una y también los puntos engañosos. Entonces a Sutta Goswami le ofrecen el Vyasasana o el asiento del maestro Vyasa Asana. Recuerden siempre, Vyasa Asana. Todavía en muchos lugares a un asiento donde se siente al invitado que va a dar la conferencia de espiritualidad o de yoga o algo así,
se le llama Vyasasana, o la Vyasasana, pero mucha gente no sabe el significado, ¿verdad? Se refiere a la posición de Vyasa, o sea, el que está sentado allí tiene que ser un representante verdadero de Vyasa, tiene que haber comprendido y ejecutado toda la sabiduría primaria. Y se le ofrece la Vyasasana. Entonces Srimad Bhagavatam empieza explicándonos cuáles son las cualidades básicas de aquel a quien debemos aceptar como maestro, las cualidades que tiene que tener. Además se dice también que es autorregulado, etcétera, etcétera. Y después se dice que los sabios entonces, después que lo elogiaron, después que lo halagaron, no por adulación. Ojo, los respetos que se ofrecen en la literatura sagrada de elogio no son por eh, para buscar un interés, no son por adular al otro y por dentro estar pensando diferente. Es que se siente realmente ese respeto y simplemente se expresa de manera sincera y amorosa. Por eso es que el respeto agrada. Porque si no, las grandes almas, frente a un respeto de adulación, se dan cuenta y le dicen, fuera de aquí, tú eres simplemente un adulador, tú no quieres realmente el bien de la humanidad, ¿verdad? Entonces no debemos pensar eso. Entonces a veces hacemos oraciones artificiales de adoración a Dios. No debemos adorar a Dios. Debemos expresarle sinceramente lo que tenemos en el corazón y eso es lo que se llama verdaderamente oración. ¿Ok? Entonces, después que le ofrecieron respeto y eso, le dijeron, por favor, tú, que eres el vedantista más antiguo entre nosotros, o sea, el mayor entre nosotros, que has sido bendecido por tus maestros espirituales, etcétera, etcétera, que has entendido el conocimiento y no solo lo has entendido, sino que has sido capaz de explicarlo. Por favor, dinos qué es lo que has averiguado sobre cuál es el mayor bien para toda la humanidad. Y dínoslo, por favor, transmítelo de manera simple. Eso lo habíamos visto también. O sea, el verdadero maestro transmite las cosas de manera simple, pero esta simpleza tiene que ser real. No es simplemente decir algo simple y ya. Esta simpleza tiene que ser la verdad, pero en forma simple. Tiene que tener esa capacidad para que sea realmente buena para el bien de toda la humanidad. Y esa es la pregunta central. Esa es la pregunta central. El bien para la gente en general. Y entonces el texto número 10, que es un texto nuevo para hoy, ya no tenemos tiempo, pero voy a leerlo, dice, oh sabio, o sea, le van a seguir haciendo preguntas. Ellos le van a hacer 6 preguntas y esta va a ser la segunda. Oh sabio, en esta era de Kali, la era de hierro, las personas no tienen sino una vida corta. Son pendencieros, son perezosos, están mal dirigidos, son desafortunados y sobre todo siempre están perturbados. Ese es un retrato general de Kali Yuga. Estas son las influencias generales que tenemos en Kali Yuga. No piense que usted está fuera de estas influencias. Usted está en el mismo escenario que estamos todos. Por tanto, usted está bajo la influencia de estos aspectos. Que en usted estén influyendo más o menos, que usted los esté controlando unos más que otros, pero está siempre bajo este peligro. Por tanto, uno no puede confiarse en Kali Yuga. ¿Por qué? Primero, Kali Yuga, la vida del ser humano tiende a ser corta. Hay una excepción siempre, pero tiende a ser corta. Ya por ahí tenemos un problema. Eso significa no tenemos tiempo. Es una alerta. Oye, no tienes tiempo, no te confíes, no te vayas por procedimientos demasiado largos en el tiempo ni demasiado complejos. Trata de ir al grano, trata de ir por el camino más corto posible hacia la respuesta que estás buscando. Tanto, eso es una advertencia para el que la quiera tomar. Dice que las personas de Kali Yuga tienen una vida corta, son pendencieros, tenemos otra influencia sobre nosotros, la influencia de tratar de perder toda responsabilidad y andar así por la vida como nada, sin responsabilidad, sin deber, sin nada, somos unos pendencieros. O sea, entonces esa tendencia viene. Entonces por eso mantener cierta responsabilidad, tomar responsabilidad de ella de manera consciente es bueno, ¿verdad? Porque nos ayuda a luchar contra esa tendencia, cumplir nuestros deberes, etcétera, etcétera. Ser perezosos, o sea, no hay tenacidad, no hay perseverancia, no hay ímpetu en ir hacia la tarea que queremos, en ir hacia la meta que queremos, a no ser que tengamos un interés muy grande. Por eso la práctica espiritual muchos no la pueden mantener, porque hay pereza,
Hay pereza en cantar el santo nombre, hay pereza en escuchar una lectura, hay pereza en hablar sobre el Señor, hay pereza en levantarse por el amanecer, ¿verdad? Somos perezosos. Pero es que es Kali Yuga influyendo. O sea, Kali Yuga es una influencia fuerte. No pienses que es una cosa simple, pero mientras más las conozcamos, más podemos luchar contra ella o más podemos evadir esa influencia. Estamos siendo más dirigidos. Este mal dirigido no solamente habla de los gobernantes de los países, sino de muchos de aquellos en los cuales ponemos nuestra vida, ponemos nuestro aprendizaje. O sea, por tanto está hablando de figuras que fungen como maestros, pero que realmente no pueden dirigir. Se dice en el décimo botán ciegos guiando a otros ciegos. Evidentemente los dos se van a caer, ¿verdad? Hacia el precipicio. Entonces, tengo que tener cuidado eh, por dónde me estoy guiando. Son desafortunados, o sea, son completamente infelices y desafortunados en el sentido que casi nadie tiene deseos de buscar sobre el Señor Supremo. Y ese es el mayor infortunio que hay. Y sobre todo, dice al final, y sobre todo siempre están perturbados. Y sabemos que sí, sin estabilidad, o sea, en medio de la perturbación, una vida perturbada no puede conducirnos hacia la verdad de la existencia y mucho menos hacia la salida de esta complejidad. Por eso la estabilidad o la paz interna o la paz en sentido general o la armonía o la sincronización, ¿verdad? Es fundamental. Por eso uno de los frutos secundarios y básicos de la práctica es ir ganando en estabilidad y en armonía. Y eso significa ir resolviendo o ir escapando, ir saliendo, ir desprendiéndome de todo aquello que trae perturbación. Más un desprendimiento interno que externo. La situación va y no puedo salir de ella externamente, no puedo salir de este lugar, de estos tiempos o de estas personas, pero internamente puedo ir cortando aquellas cadenas mediante las cuales esa situación está influyendo en mi vida. La independencia es una cuestión interna. Independizarme, el liberarme de aquello que es perturbador para mí es una cuestión interna, nunca es externa. Porque si usted se libera de la parte externa que le perturba, usted debe saber que eso externo que le perturbaba no es lo que realmente le perturba. Lo que a usted le perturba está dentro. Lo que pasa es que se manifiesta afuera. Pero cuando usted se aleje de esta cosa que le perturba, usted debe saber que se va a encontrar con otra cosa que le va a perturbar también, porque esa otra cosa va a sincronizar con la perturbación que usted tiene dentro. El verdadero agente perturbador siempre está dentro, recuerde esto. Aquello que realmente le perturba a usted, que le impide la tranquilidad, nunca está afuera, siempre está dentro. La debilidad, la úlcera mental, por llamarlo así, que no ha sanado, está dentro. Tienes que encontrarla y hay que resolverlo. O sea, tenemos que independizarnos de esa úlcera. Para eso tenemos que profundizar, tenemos que ir al silencio, tenemos que ir a la meditación, tenemos que ir a la observación, pero no lo hagamos solo, hagámoslo en compañía del Señor y de su santo nombre. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y que reflexionemos sobre esto. Kali Yuga por naturaleza nos está empujando a que tengamos una vida corta, por eso nuestros hábitos no son buenos. Una vida corta significa que los hábitos de vida no son inteligentes. Llevamos una vida desastrosa y por tanto eso acorta la duración y la salud de la vida. Kali Yuga nos empuja, además de eso, a ser perezosos, nos empuja a ser irresponsables, nos empuja a ponernos en manos de cualquiera para que nos dirija, nos empuja a ser infelices, a ser desafortunados y sobre todo nos está empujando a que estemos siempre perturbados. Eso es Kali Yuga. Si usted está en Canadá, usted está, quiera o no quiera, en un ambiente frío y ese ambiente va a influir en usted, usted tiene que buscar calefacción, etcétera, etcétera, vestuario. Si usted está en Kali Yuga va a empujarlo a todas estas cosas. Hay que despertar y hay que estar alerta, porque Kali Yuga está en todos los lugares. Aunque en un lugar es más prominente que en otro, su influencia está colándose en todos sitios. Entonces hay que buscar refugio allí donde Kali Yuga no puede entrar. Donde Kali Yuga no puede entrar, allí donde se vive una vida dármica, una vida desde el conocimiento y una vida desde una postura que coincide con nuestra postura original de sirvientes a la suprema persona de Dios. Una vida caracterizada por condiciones o cualidades brahmínicas donde la veracidad, o sea, la verdad,
vivimos una vida de verdad, o sea, verdadera, con cosas veraces, no somos hipócritas, no somos engañadores, o sea, la veracidad está en nosotros, cultivamos la limpieza tanto externa como interna, una vida limpia, organizada externamente, pero también internamente, también en nuestra mente. Cultivamos la compasión y cultivamos la austeridad, o sea, no deseamos ni queremos ni eso más de lo que necesitamos y agradecemos aquello que ya tenemos. Muchas bendiciones, los amo a todos, los amo a todas, porque, porque hay que amar, pero hay que amar con sinceridad y el Señor nos acompañe y no se rindan, miren hacia la luz y poco a poco la oscuridad dejará de estar. Hare Krishna, buen día y finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.